Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Emerich y sean bienvenidos al nuevo tutorial de Historia Universal. En este video analizaremos el mundo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Y bueno, nos quedamos en el Tratado de Versalles, donde Alemania es sobre todo castigada, y con una Europa destruida socialmente por una guerra de grandes proporciones, que en ese tiempo sería conocida como la Gran Guerra. Habiendo acabado el conflicto, Estados Unidos se convierte en potencia mundial y principal influencia en la economía europea occidental, pero un nuevo rival entra en escena llamado la URSS. En 1929, Estados Unidos sufre una crisis económica debido a la sobreproducción, así que el Estado toma las riendas de algunas industrias claves del gobierno bajo la doctrina keynesianista. Pero no es hasta 1936 que encuentra en la industria armamentista la solución para la crisis y entra en una etapa de prosperidad y alta producción. Mientras que en Europa se crean movimientos nacionalistas en los países que habían perdido la guerra, por ejemplo en Alemania el nazismo, en Italia el fascismo, y en España Franco derrota a la República para crear una dictadura. En 1924 muere Lenin, así que León Trotsky y José Stalin luchan por el poder y gana Stalin. León huye de la URSS y entre los países que visita está México y es asesinado en este país. Para evitar la influencia de Occidente, Stalin impuso lo que se conocería como la purga, que era el juicio y asesinato de rivales políticos. Asimismo radicalizó el socialismo y se convertiría en una potencia industrial a nivel mundial. El concepto de espacio vital alemán, además de los discursos antisocialistas de Hitler, representaban para Inglaterra una barrera a las ideas socialistas. Sin embargo, Hitler llevaría a Alemania a una dogmatización, es decir, una creación de valores y principios de que Alemania era el pueblo superior con la raza aria, y pese a la opresión se levantaría contra quienes lo oprimieron. Asimismo, llevaría a Alemania a una etapa de alto desarrollo industrial que derivaría en un expansionismo y la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania invade Polonia, lo que alerta a las potencias y Francia e Inglaterra declaran la guerra. Sin embargo, al confiarse de que Alemania no se restauraría tan rápido, no están listos para empezar la guerra. Así que Alemania logra conquistar rápidamente Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, mientras que la URSS somete rápidamente a los países bálticos. Entonces Alemania y la URSS firman un pacto de no agresión. De 1939 a 1942, Alemania y a los países del eje barran el mapa europeo, pero no logran vencer a Inglaterra. Italia había conquistado África, Japón dominaba el Pacífico y confiado a Hitler invade Rusia para ampliar su territorio, pero Rusia contraataca y vence a los nazis. Estados Unidos entra a la guerra después del bombardeo de Pearl Harbor. De 1942 a 1945, Rusia toma Europa Oriental, mientras que Inglaterra resiste en África y logra entrar a Italia derrotándola, mientras que Estados Unidos dota de armamento de nueva generación a los ingleses mientras hace retroceder a Japón. Desde 1943, cada año se organizó una conferencia donde los principales líderes de Rusia, Inglaterra y Estados Unidos decidían cómo vencer a los alemanes. Serían conocidas como las conferencias de Teherán, la conferencia de Dumbarton y la conferencia de Yalta. En esta última deciden que la URSS entraría a Alemania, mientras que Estados Unidos desembarcaría una cantidad enorme de tropas en Normandía para contener los ataques desesperados de Alemania, y al finalizar la guerra se crearía un órgano de representación internacional. Asimismo, Alemania sería dividida en 4 partes, una para Estados Unidos, una para Inglaterra, una más para la URSS y la restante para Francia. Habiendo derrotado a los alemanes en mayo de 1945, para agosto los aliados acordaron que se lanzarían 2 bombas nucleares sobre la población civil japonesa, lo que lograría la derrota de este último país. Habiendo derrotado a todos los miembros del eje, Estados Unidos y la URSS se alzan como las superpotencias mundiales. Para evitar un conflicto directo se crea la ONU en la conferencia de Potsdam, para que todos los países tuvieran voz y voto. Asimismo, sus subsecretarías: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, entre otras varias. Sin embargo, el poderío militar de estas dos naciones se vería confrontado por casi 50 años, en lo que se conocería como la Guerra Fría, pero eso lo veremos en el siguiente tutorial. Espero haber sido suficientemente claro. Cualquier duda me la puedes hacer en los comentarios del video o en mi página de fans en Facebook, www.facebook.com/Armada Imperial, o aquí abajo te dejo el link para que le entres y le des like y me comentes, o también puedes seguirme en mi Twitter @MichelleEmerich. Estudia mucho, haz apuntes y repasa las palabras claves. Googlea lo que desconozcas y no olvides recomendarle el video a quienes sepas que lo necesitan. Y bueno, ya sabes, yo soy Michelle Emerich, cambio